¿Cómo ves la legislatura en España? ¿Crees que llegará a término? No. No dudo que llegue a término, porque la gente se está cansando del golpeteo constante, ¿no? La gente ve que las cosas funcionan y que lo que repiten, esto es una desgracia, España sufre, pues no cuela, ¿no? Mira, vamos a empezar con esto, ya que estamos en ello, y que es esto que yo llamé el franquismo recalentado de la España imaginaria. Y la España imaginaria más o menos es así. Mira, yo de un tiempo acá, yo he escuchado que esta generación de españoles, y no sé qué sea esta generación, no es nada claramente definido, no es un grupo humano que dices de tal año a tal año, pero digamos los que tienen entre 25 y 30 años, es la primera generación que va a vivir peor que sus padres. Y lo repiten y lo repiten y lo repiten. Y es el tipo de cosas que por su repetición se asume como verdad sin abordarla. La queja no es banal, esto hay que aclararlo. Los salarios pues, no son tan altos como quisiéramos, han subido mucho, pero no son tan altos como quisiéramos. La vivienda, sobre todo en los núcleos urbanos, es costosísima y está sujeta a una enorme especulación difícil de controlar. Entre otras cosas porque no se pueden aprobar muchas leyes debido a la falta de acuerdos parlamentarios, porque no hay una derecha la derecha que tenemos, una derecha que tiene una plataforma política, eso sí, absolutamente firme. No. O sea, el no permanente del PP, sobre todo, es absolutamente increíble. No es posible que ningún gobierno haga todas las propuestas mal. Algo se le podría hacer bien al PSOE, ¿no? Pero el PP no está dispuesto a aceptarlo porque lo consideraría una derrota política. Entonces, es lo que decía una vez un concejal del PP que teníamos aquí, lo que es bueno para Gijón es malo para el PP. Decíamos, oye, tú desgraciado, entonces lo que es malo para Gijón es bueno para el PP. Claro, así vamos a tener un día un alcalde porque aquí todos votan por los rojos. Bueno. Por cierto, hoy precisamente mi secretario general aquí en Gijón nos mandaba un vídeo de cómo se aborda el problema de la vivienda. Bueno, la vivienda se aborda con vivienda social, vivienda construida por el Estado que pueda venderse o ofrecerse o alquilarse en condiciones que no sean absolutamente onerosas para la gente. Y como en esta ciudad tenemos terreno suficiente, el municipio, que desafortunadamente tiene una alcaldesa de ultraderecha y de ultranarcisismo, jolín, no quiere, pero hay terrenos suficientes para construir la vivienda social que esta ciudad necesita. Y entonces estamos pidiendo, el Partido Socialista, que se haga esta vivienda social. O sea, esta visión, que no deja de ser cierta en buena parte, la de que esta generación lo tiene muy difícil, sobre todo en términos de vivienda, se refiere únicamente a lo económico, ¿no? Y no en todos los rubros, lo económico en algunos rubros. Rubros. Por ejemplo, deja de lado avances que hacen mejor la vida, desde una alimentación más sana y más segura de la que había en ningún momento, hasta en España, concretamente hasta 1978, hasta los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, los derechos de los discapacitados, los derechos de los mayores, el acceso a la información, el acceso al ocio, el acceso a la diversión, el acceso al deporte, una mayor igualdad social y una enorme libertad, incluso para meterse con el gobierno, cosas que en ese añorado pasado, ¡ay, esa España tan buena que era! Pero ni siquiera, eran impensables. Eran impensables. Es decir, que si la vivienda y otros elementos fundamentalmente económicos son un problema, no puedes conseguir el empleo que quieres y un sueldazo, etcétera, etcétera, no es lo único que forma una buena vida. Madre mía, están moviendo muebles en el piso de arriba. Esto se ve condimentado además con algunos personajes que yo he leído la última semana, generalmente cincuentones, que salen no sé de dónde, pero te aseguran que sus padres, con el único sueldo de su sufrido papá, que era dependiente de una ferretería o peón de campo, en ese dorado pasado absolutamente imaginario, compraron una casa con 6 habitaciones, piscina y pista de tenis con una hipoteca a 3 años. Tenían coche, comían carne y huevo todos los días y vacacionaban en Mónaco, en el yate que tenía la familia del vecino, que era camarero en un bar de 4ª categoría.
Mira, si esto pasaba en la España de hace 50 años, solo queda una conclusión. Con Franco estábamos mejor, con Franco se vivía mejor. Exactamente la conclusión que sigue promoviendo la ultraderecha española. Y la ultraderecha ya incluye al PP porque en el PP antes estaba inserta la ultraderecha y votaba por ellos. Pero cuando se libera esa ultraderecha en Vox, pues el PP se mueve a la derecha para estar cerca de Vox porque si no se queda como la magnífica, ¿no? Sin cosa alguna. Bueno, así que si todo esto que te cuentan está pasando, pasaba en realidad en esa España maravillosa, pues con Franco estábamos mejor, se gozaba, como dijo Mayor Oreja, heredero de una familia ultra franquista, se gozaba de una extraordinaria placidez. Un día lo dijo, siendo político del PP, es que yo recuerdo el franquismo como una época de extraordinaria placidez. Media España lo giró la boca y dijo, ¿de qué hablas tú? Si aquí había hambre, si aquí había represión, si aquí no había libertad, si aquí la mujer... Bueno, si pasaba todo lo que pasaba. ¿Qué importaba, pues, para Mayor Oreja y para quienes te dicen hoy que hace 50 años se vivía mejor, qué importaba si en la escuela pública se impartía religión, o que a los homosexuales los encarcelaran por la ley de vagos y maleantes, o que se torturara a disidentes y se persiguiera a los hijos y nietos de los republicanos? Y el garrote vil como forma de ejecución fue una respetadísima institución estatal. Y luego la ABC le hacía reportajes a los verdugos, ¿no? ¿Qué relevancia tenía en ese pasado? ¿Qué relevancia le puedes dar si tan bonito era ese pasado? Pues no importaba que los diarios dijeran solo lo que autorizaba la dictadura, que hubiera solo 2 canales de televisión, que las mujeres tuvieran que pedirle permiso a su padre, hermano o marido para sacar el pasaporte, tener una cuenta bancaria, comprar tierras, que los matrimonios infelices no se pudieran divorciar, que las palizas a la mujer y a los hijos fueran lo más normal. A los hijos se les educaba a golpes, la letra con sangre entra. Que no tuvieras ni anticonceptivos, ni derecho al aborto, ni todas esas tonterías de los rojos, que no hubiera derechos laborales ni salvaguardas en el trabajo contra accidentes y lesiones, que tuvieras que tratar de don a los empresarios, a los capataces, a los nobles, a los militares, a los policías, a los guardias civiles, a los sacerdotes y otros dignatarios a quienes tenías que ver como gente de una raza superior. Ellos eran los que mandaban y tú eras el que tenía que obedecer o te daban. ¿Y qué tenía de malo que se te considerara un paria social si no ibas a misa, si no te casabas por la iglesia, bautizabas a tus hijos y los mandabas al catecismo? La gente de mi edad y muchos años menor, la gente que nació antes de 1975, 78 incluso, tenías que llamarte José o María. El 80% de España se llama José o María por eso. Me quiero llamar Fernando. Bueno, Fernando José o José Fernando. No, Fernando Secas. No. Tiene que llamarse José. ¿Por qué? Por el homenaje a la Sagrada Familia, José y María. Bien, vivir mejor no es solo adquirir una vivienda. Obviamente es bueno tener una vivienda. Y es un derecho que consagra la Constitución española. Lo que no dices que sea derecho, te lo va a hacer efectivo forzosamente el Estado. Pero para hacerlo efectivo... Pero es importante que sea efectivo y no lo hago menos porque es relevante. En España además está muy mal visto el alquiler, no sé por qué. Es un sueño específico, muy al estilo estadounidense y no creo que tengan relación, simplemente lo comparo. La idea de tener vivienda propia. Pero vivir mejor no es solo adquirir una vivienda. Es ser libre de mente y cuerpo, es tener una multitud de derechos que ni siquiera se imaginarían esas familias obreras que nos dicen que tenían una opulencia casi oligárquica y nos venden ese cuento hoy. Un cuento envuelto en papel de regalo nuevecito, que sobre todo la promueven los que quieren regresar no a la fantasía que proclaman, sino a la realidad de una dictadura cuyos horrores hoy los jóvenes que sienten que no van a vivir mejor que sus padres, porque tienen todo lo que no tuvieron sus padres, pero no tienen algo que algunos de sus padres sí tuvieron, una dictadura cuyos horrores desconocen los jóvenes en España, y eso es un riesgo enorme. Quien no conoce la historia se dice está condenado a repetirla, pero también está la idea de que a veces la historia se repite como tragedia y a veces se repite francamente como comedia. Y no quisieran, por lo visto hasta hoy, los votantes,
que se repitiera la dictadura, pero hay algunos que eso es exactamente lo que quieren y promueven que hoy los jóvenes viven peor que entonces, porque entonces serán vasallos y eso a ellos les conviene mucho.